Hola a todos. Este es un video para hablar acerca de una de las 10 películas más famosas de culto, la cual es 12 monos. Y para quien no la conozca, básicamente es una película que nos habla acerca de los viajes en el tiempo, pero a la vez de las paradojas temporales, usando para esto la metáfora del Uroboros, la cual es una analogía que en muchos ámbitos, y más que nada en temáticas o películas o series, es utilizada para explicar un ciclo que no tiene principio ni final, ya que todo está autoconectado, como predestinado. Básicamente sería una de esas películas donde terminan donde empiezan. Y bueno, una vez que ya aclaré eso, puedo proceder a hablar acerca de... Pues básicamente esto es una reseña de la película, con algunos detalles que me llamaron la atención. El principal de ellos es que lo primero que me llamó la atención cuando empecé a ver esta película, y tal vez esa sea una de las razones que me marcó esencialmente al grado de que quería hacer un video, es el hecho de que más allá de su premisa y de ya su estatus de culto, que como expliqué obviamente es buena y obviamente tiene estas características para pertenecer a esa categoría, pero más allá de eso es el hecho de que esta película nos habla acerca de un virus, pero no cualquier virus, es decir, nos habla acerca de un virus que literalmente tuvo unas consecuencias pandémicas al grado de casi exterminar a la humanidad. Y eso no sería tan llamativo, tan particular, ya que viene de una obra de ciencia ficción, de no ser porque verla ahorita, en un tiempo post pandemia, a casi 2 años de esta crisis mundial que hemos estado viviendo, pues créeme que cualquiera de las palabras que hemos estado escuchando durante todo este tiempo, escucharlas en la película, verlas reflejadas, ver el aislamiento, ver la locura de una persona que lleva tanto tiempo así, el ver las consecuencias que hay en un mundo, así que casi posapocalíptico, y notar que se asemejan bastante a nuestro presente, es bastante perturbador para alguien que la está viendo por primera vez como yo. Entonces, esa fue una de las razones principales que me sorprendieron de esta película. Pero esa solo es una pequeña parte de todo lo que te ofrece esta gran obra cinematográfica. Y bueno, ahora sí, hablando ya específicamente de la historia, la trama de la película básicamente nos cuenta la historia de James Cole, el cual es interpretado por Bruce Willis. Es una especie de convicto en el futuro, es reclutado por literalmente científicos del futuro, en los cuales, ante esta situación en la que la humanidad ha sido obligada a resguardarse bajo tierra, solo el 1% de lo que alguna vez existió, y ha estado desarrollando, viviendo en esas circunstancias por más de 30 años, literalmente su objetivo ya no es tanto hacer viajes en el tiempo como para cambiar la situación, porque eso causaría más paradojas. Entonces lo que buscan estos científicos, o lo que nosotros podemos intuir, ya que no es muy claro a veces, es el hecho de que su objetivo es obtener la mayor información posible acerca de este virus que casi erradicó a la humanidad, y literalmente estudiarlo, ver por dónde fue que inició y de ahí cómo se fue esparciendo, y eso, ya que de eso les sirve a ellos para estudiarlo y de la misma manera encontrar una, pues sí, una vacuna, una solución, y en el futuro de esa manera los humanos que quedan pues autoaplicárselas y pues retomar el planeta. Ese es su objetivo. En lo que cabe son realistas, es lo que trata de decir estos científicos. Para que me entiendan, el futuro en esta película está ubicado unos 30 años, en el futuro de 1997, que es cuando se esparce este virus. Entonces, con ese objetivo en mente, mandan a James al pasado, en 1996, como un año antes del desastre, para que recabe información. El problema con esto es que te explican a través de la propia película que no son muy precisos, por más avances científicos que hay estos viajes en el tiempo. Entonces este protagonista llamado James Cole, al viajar en el tiempo, pues se da cuenta de que ellos, los científicos, pese a sus avances, pues no tienen mucha precisión y lo acaban enviando 6 años antes, es decir, lo envían a 1990. En 1990, pues literalmente por las cosas que decía y por la forma en que él estaba acostumbrado a vivir, es arrestado y casi asesinado por los policías de la época, y iba a terminar literalmente en prisión, de no ser porque una psiquiatra abogó por él, creyendo que pues tenía deficiencias mentales, y entonces de esa manera, en vez de condenarlo a prisión, lo condenan pues a una clínica mental, o pues básicamente un manicomio. Ahí este protagonista, en gran parte de la película, pues vamos notando que él intenta desesperadamente ya sea obtener información o transmitir la información que sabe del futuro para que sirva de algo su viaje, pero obviamente no es tomado en cuenta, y entonces empezamos a notar en esa parte de la película cómo pierdes tú, al igual que el protagonista, la percepción de lo que es real o no, ya que al estar dentro de esa clínica, literalmente con dementes, y con la forma en que lo tratan y con la ambigüedad de sus viajes y sus saltos temporales, llega un punto en el que tú también te preguntas, ¿realmente viaja en el tiempo o realmente está loco? Entonces esa misma sensación le pasa al protagonista, y lo único que él encuentra durante su tiempo en la clínica es a un compañero que igual está loco, que se llama Jeffrey, y que él sí está medio loco, pero tiene un poco de lucidez y él sabe que en cualquier momento lo van a sacar. Pero este Jeffrey resulta ser alguien bastante importante, ya que él siempre como que tiene que entender que su padre es alguien muy poderoso. Entonces él
pues es el único con el que interactúa literalmente James dentro de este manicomio. Y Jeffrey lo que constantemente está haciendo es como tratar de ayudar en sus locuras de James. Por ejemplo, cuando intenta escapar y así. Pero al mismo tiempo comparte ciertas cosas de James, es decir, por ejemplo, James, al notar lo que pasa en la televisión, ya que en ese entonces era muy común cuando hacían experimentos contra animales, y ya que era a finales de los 90, pues digamos que esta protesta política de los activistas en contra de las farmacéuticas, digamos que era un mundo mucho más caótico como el que estamos viviendo ahorita, o sea, en cuanto a los problemas sociales. Y él mismo, al venir un futuro posapocalíptico, él dice, tal vez no fue tan malo el futuro posapocalíptico, porque se da cuenta que los humanos tampoco eran buenas personas, es decir, se merecen lo que les pase literalmente la especie humana. Entonces él decía así como de, no, pues con razón, nos llevó la chingada. Pero el punto es que Jeffrey le hace segunda en sus comentarios. Entonces él le dice, tiene razón, un virus. Le dice, sí, con un virus se puede exterminar a la humanidad, pero eso es algo muy a futuro y así. El punto de toda esta situación en la clínica es que cuando finalmente someten a James, cuando intenta escapar, pues lo logran traer de vuelta al futuro los científicos. Entonces ahí lo interrogan y quieren saber qué pasó con él, y ya les dice pues que fracasó porque la cagaron y le enviaron a un año incorrecto. Pero se dan cuenta de que ahí está un poco inestable James, pero les es útil la información que recabó, entonces le dan una segunda oportunidad. Pero James cada vez está perdiendo más la percepción de lo que es real o no, entonces él ya no sabe si realmente tiene que hacerlo de su misión o si realmente pues está loco. Entonces lo vuelven a enviar y la vuelven a cagar, y ahora termina, si no me equivoco, en la Primera Guerra Mundial, justo en una trinchera. Ahí tiene un contacto con alguien del futuro, pero no es tan relevante, simplemente es como para darte a entender de lo aleatorio que son los viajes en el tiempo. Pero eso es algo que, por ejemplo, no explica la película. Acaba volviendo a saltar en el tiempo y sin explicarte cómo, él logra llegar, pero ahora a 1996, o sea, finalmente un año antes del desastre, y aprovechando que por fin lo envían ahí, pues intenta hacer su misión de obtener la información, de seguir el seguimiento de por dónde brotó el virus, y para esto pues ahora sí que secuestra a su ex psiquiatra, y de esa manera empieza un recorrido en el que pues así te repito, así como James, tú ya no sabes si realmente él viene del futuro, de realmente está loco, o sea, de verdad la realidad y la cognición de los viajes temporales se empiezan a mezclar a tal punto que es muy difícil de interpretar. Tú por eso en esa parte de la película tú casi sientes que es un thriller, ya que no sabes si realmente es una serie de viajes en el tiempo o realmente es la psicóloga sobreviviendo a un loco. Pero nosotros, hasta donde la película te muestra, realmente te dan a entender que sí viaja en el tiempo, pero a la vez hay cosas muy raras. Durante ahora sí que su trayecto o sus desventuras de ellos dos, pues la psicóloga va notando que muchas de las incoherencias que decía James son ciertas y se van cumpliendo, es decir, su conocimiento del futuro es certero. Entonces ella empieza a creer en su locura de los viajes en el tiempo. Y James, pues al contrario, empieza a creer que de verdad está loco, pero como la psicóloga le dice que pues haga lo que tenga que hacer, que se supone que es su misión, él sigue haciendo sus acciones, pero siempre teniendo esta duda de si lo que pasa es real o no es real. Entonces literalmente él, al final de todo su, pues sí, viaje o travesía para hacer esta misión, se da cuenta que realmente él es el que provocó esta catástrofe, ya que cuando estuvo ese tiempo en la clínica con Jeffrey, él le dio esa idea, y Jeffrey, al ser hijo de literalmente un científico que desarrollaba armas biológicas, pues tenía acceso a todo eso. Entonces él aparte tenía ideas pues un poco revolucionarias, debido a la propia conversación de que él le molestaba ver cómo hacían pruebas con animales, James, el protagonista. Pues básicamente se da cuenta de que él se tomó en serio todo lo que le decía, entonces literalmente se volvió un activista político. Él era un hijo de un tipo que es muy poderoso, ¿no? O sea, ya que es como político, es un científico y a la vez es millonario, y a la vez es uno de los que desarrolla armas biológicas. Entonces literalmente es ahí donde él funda esta organización terrorista que es la del nombre de la película, los 12 monos. Entonces se da cuenta que básicamente todo es culpa de él, de James. Entonces ahora intenta detener a Jeffrey a toda costa, pero en el proceso obviamente nota que, aparte de que sí está loco Jeffrey, o sea, no sabe si realmente lo va a hacer o no, o solo da delirios, pues la gente no lo cree, y debido a todo lo que va haciendo, pues lo intentan no solo arrestar, sino matar. Entonces entre su fuga, su misión y todo lo que tiene que hacer, pues James va perdiendo la cordura, y en ese lapso lo único que lo mantiene más o menos estable es esta psicóloga, ya que le recuerda a una mujer que él ve en un evento que lo traumó y lo determinó en su vida cuando era niño, que es como mataban a alguien en un aeropuerto. Entonces él siempre veía como una mujer que pedía ayuda, entonces él se da cuenta de que se parece mucho a esa persona que él veía en sus sueños y que ha estado traumado con esa escena una y otra vez. Pero al final, los últimos hechos, que para mí tal vez eran lo más trascendente o lo más importante de la película, es el hecho de que en una de las tantas veces que él reintenta evitar todo este caos,
empieza a hilar las cosas y se da cuenta de que el causante de toda esta situación sí tiene que ver con el grupo de los 12 monos, que ahora sí que eran unos activistas radicales, como PETA, por así decirlo, o sea, a favor de los derechos de los animales, pero no son tan importantes. Y la persona que es muy importante y crucial en todo esto es más que nada, se podría decir que alguien muy cercano al padre de Jeffrey. Entonces, al intentar detenerlo, literalmente viajan a un aeropuerto, ya que ellos pensaban que, por ejemplo, esto es algo muy triste de las películas, de que siempre que hay un lugar soñado al que quieren ir los protagonistas, como que sabes que no va a suceder. En este caso esto pasa con James, ya que pues él siempre quiso conocer el mar, ya que el mundo se fue a la mierda antes de que él pudiera, o sea, crecer en un entorno estable o saludable. Entonces pues tenía esta intención de ir con la psiquiatra a este lugar idílico, y en el proceso pues ya le asignan esta misión de que tiene que detener al tipo que causó el desastre. Entonces esta vez lo intenta, ya que sabe que si no lo hace van a matar a la psiquiatra, y él está enamorado de la psiquiatra. Entonces va a cumplir su misión sin importar lo que eso signifique. Y desgraciadamente en el proceso notamos cómo esto es el detonante de la locura del propio James cuando era niño, ya que ahí estaba él mismo de niño. Entonces cuando ocurre esta situación o este desastre, ya al final de la película, podemos comprender o notar cómo toda esta película literalmente termina donde empieza. ¿Qué significa esto? Que simplemente todos los acontecimientos que estuvimos viendo al principio de la película se podrían considerar el nudo de la película o el medio. Y literalmente el epílogo de la película, o más, pues sí, el último acto en realidad es el principio, y el principio es el final. Y eso ahí donde tú te das cuenta que esta película es una historia cíclica, es decir, si te das cuenta es un ciclo infinito esto que pasa. Y es ahí cuando tú te das cuenta que una de las cosas que más me asombra de esta película precisamente es el hecho de que tiene muchas referencias a cosas que sucedieron muchos años después de esta película, tanto a películas como a hechos, como a cosas que pasaron en la realidad. Y una de estas cosas, por ejemplo, es el hecho de que hacen la alegoría a la del sexto sentido, a esa frase icónica de veo gente muerta, y la dice Bruce Willis. Pero lo interesante de esto es que esa película salió como 3 años después de 12 monos. Es decir, hay cosas que solamente, por ejemplo, el autor de terror Lovecraft me ha causado esa sensación, ya que él, sus escritos, más que gustarme y fascinarme su mitología, que sí lo hace, para mí en cierto punto tienen un poco de veracidad sus escritos, ya que siempre habla de cosas que estaban fuera de su época, o sea, avances tecnológicos muy impresionantes, o cosas que no debería saber alguien de esa época, del futuro, o sea, de nuestro presente. Entonces esa sensación que te deja, que va más allá de romper la cuarta pared, es decir, realmente sientes que te está hablando eso que estás viendo, te causa esta sensación esta película a través de, por ejemplo, esa película que les digo, o notas que a través de muchos guiños, no solo por ejemplo de COVID, antes de que siquiera exista, entonces notas como guiños raros, o sea, es como que te está hablando, realmente está rompiendo la cuarta pared, pero no en un sentido literario, realmente hay algo muy raro en esas cosas. Entonces nunca había sentido algo así más que literalmente en ciertas obras de viajes en el tiempo, que buscan esa sensación en el espectador. Y en este caso, las obras que me habían causado esto son precisamente una de las mayores obras de viajes en el tiempo, si no es que la mayor de todas, que ha sido Dark. Y otra de las cosas que me llama la atención es que precisamente el final del que les hablo, que es como un Ouroboros, o sea, cíclico, me recuerda bastante a Dark, incluso muchas cosas de la esencia, y entonces me da a entender que básicamente pues Dark se inspiró no solamente en 12 monos, sino que de ahí entiendes un poco de lo que sucede al final de la historia. Y lo mismo ocurre con el anime Steins Gate, que es una de las que lo toman como con más seriedad o más realista en cuanto a las consecuencias, y te muestran la locura que ello implica. Y esta película te transmite mucho de la esencia de ambas, y eso me hace pensar que incluso pudo ser fundamental, no solamente para esas dos obras, sino que siento que por ejemplo hay otro guiño, porque hasta tienen cosas que pasan aquí como que parecería influencia del Club de la Pelea, y te quedas, ¿qué está pasando aquí? Muchas grandes exponentes de la ciencia ficción y en específico de los viajes en el tiempo, notas que tienen mucha de esta ciencia de 12 monos o referencias a eso. Entonces tú te das cuenta de que la explicación racional a eso, de que todo esté casi interconectado con esta película, es que esta película, aunque es un poco desconocida, pero al mismo tiempo es de culto, sí marcó lo suficiente a los creadores o creativos que desarrollaron esas películas en el futuro, y esas cosas que se interconectan con esta película tal vez básicamente son homenajes de ellos para la película. Esa sería la explicación racional que yo le encuentro, pero aún así es impresionante cómo te da esa sensación de lo que estás viendo impacta. Entonces finalmente, ya para acabar, nada más lo que trato de decir con todo esto es que esta es una película que no solamente vale la pena ver porque es buena, sino porque te transmite, sino porque emocionalmente está muy bien hecha. O sea, todo eso ya es lógico. Literalmente por algo tiene el estatus de culto. Entonces,
Yo realmente lo que me gustaría pedirle a los que vean este video y no la conozcan es que le den una oportunidad, ya que es una película obligada para la gente que quiere saber literalmente las 10 obras de culto más importantes de la cinematografía. Y además le encantan las historias de ciencia ficción, o le encantan como todos estos planteamientos de paradojas, o incluso como esas películas que te dejan pensando al final. Este es un perfecto ejemplo de ese estilo. Entonces yo quisiera recomendarle a toda esa gente que no la ha visto que le den una oportunidad, que ustedes mismos vayan notando estas cosas que les dije, que vean esa relación, que encuentren una interpretación de eso que están viendo y lo dejen aquí en los comentarios para compartirlo, ya que es una película que me gustaría escuchar la opinión de muchas personas de lo que piensan respecto a ella y armen su propia teoría, que es algo que no voy a agregar en este video, ya que necesito verla detenidamente para realmente yo crear mi propia perspectiva de lo que ocurrió al final y darles mi propia teoría. Así que no será pronto, pero en algún futuro es muy probable que vean mi teoría de esta película. Así que si el video les gustó, les recomendaría que le den me gusta y se suscriban para que vean más videos como este. Y si tienen alguna petición o les gustaría que hablara de algún tema en particular, déjenme en la caja de comentarios para que yo lo tenga en cuenta para futuros videos. Sin más por agregar, esto sería todo y nos veríamos en otro video. Hasta luego.